Hay silencios que pesan más que cualquier grito. En la enorme mansión de Eduardo Salazar, el silencio era lo único que nunca faltaba. Los pasillos brillaban, los pisos relucían, los cuadros costaban más que una casa promedio, pero había algo que no se podía limpiar ni comprar. El vacío. Cada noche, Eduardo llegaba tarde. Dejaba sus llaves sobre la mesa de mármol, se aflojaba la corbata, y caminaba por una casa que no se sentía como hogar. Antes, todo era diferente. Había risas. Había abrazos. Había vida. Pero desde que su esposa murió, todo cambió. Sus hijas dejaron de correr hacia él. Dejaron de sonreír. Y él dejó de intentarlo. O al menos, eso parecía. Porque en su mente, Eduardo creía que estaba haciendo lo correcto. Trabajaba más que nunca. Ganaba más que nunca. Les daba a sus hijas todo lo que podían desear. Pero cada regalo era recibido con una sonrisa débil. Cada intento terminaba en distancia. Hasta que un día, algo rompió ese silencio. Una risa. No era una risa cualquiera. Era una risa real. Una risa que no había escuchado en años. Eduardo se detuvo en seco, en medio del pasillo. Su corazón latía más rápido. Siguió el sonido, lentamente, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. Y entonces la vio. Su hija menor, Sofía, riendo. Pero no con él. No por algo que él hizo. Estaba en la cocina, abrazando a la empleada. A Marta. Una mujer sencilla, de manos trabajadas y mirada tranquila. Sofía la abrazaba como si fuera su refugio. Como si ahí encontrara lo que había perdido. Eduardo sintió algo que no esperaba. No fue enojo. No fue sorpresa. Fue dolor. Un dolor profundo, silencioso. Porque en ese abrazo, él entendió algo que no quería aceptar. Sus hijas se estaban encontrando en otra persona, lo que él nunca supo darles. Esa noche, Eduardo no durmió. Se quedó mirando el techo, con los ojos abiertos, recordando cada momento que había perdido. Cada conversación que nunca tuvo. Cada abrazo que nunca dio. Y entonces, tomó una decisión. Una decisión extraña. Fría. Calculada. Anunció que se iría de viaje por una semana. Pero no era cierto. Era una mentira. Un plan. Porque Eduardo necesitaba saber la verdad. ¿Qué pasaba en su casa cuando él no estaba? Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a descubrir una verdad tan dolorosa, que cambiaría su vida para siempre. Eduardo Salazar siempre había sido un hombre admirado. En el mundo de los negocios, su nombre imponía respeto. Era firme, inteligente, imparable. Nadie lo veía dudar, nadie lo veía caer. Pero dentro de su casa, era completamente diferente. Ahí no era un líder. Era un desconocido. Después de la muerte de su esposa, Laura, Eduardo se encerró en sí mismo. No sabía cómo manejar el dolor. No sabía cómo ser padre sin ella. Laura era el corazón del hogar. Ella hablaba, escuchaba, abrazaba. Eduardo solo proveía. Y cuando ella se fue, dejó un vacío que él nunca supo llenar. Valeria, su hija mayor, tenía 16 años. Antes era alegre, llena de sueños, siempre contándole todo a su madre. Pero ahora, vivía encerrada en su habitación. Audífonos puestos. Puerta cerrada. Corazón distante. Sofía, la menor, tenía solo 10 años. Era la más afectada. Antes corría por toda la casa, llenando cada rincón de risas. Ahora, caminaba en silencio, como si tuviera miedo de hacer ruido en un lugar que ya no se sentía seguro. Eduardo veía todo eso, pero no sabía qué hacer. Así que hacía lo único que conocía: trabajar más. Ellas necesitan estabilidad, se decía. Necesitan lo mejor. Y para él, lo mejor significaba dinero. Compraba ropa cara, tecnología nueva,
Organizaba viajes que casi nunca podían disfrutar juntos. Pero cada esfuerzo parecía alejar más a sus hijas. Las conversaciones eran cortas. Las miradas, evitadas. El cariño, inexistente. Hasta que Marta llegó. No era alguien especial a simple vista. No tenía estudios importantes. No vestía ropa elegante. Pero tenía algo que en esa casa hacía falta. Calidez. Desde el primer día, Marta saludó con una sonrisa sincera. «Buenos días, señor». Eduardo apenas respondió. Para él, era solo una empleada más. Pero para sus hijas, fue diferente. Marta no solo limpiaba. Escuchaba. Observaba. Sentía. Poco a poco, empezó a acercarse a Sofía. Le preguntaba cómo estaba. Le ayudaba con la tarea. Le contaba historias simples, pero llenas de cariño. Y Sofía respondió. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sonreír. Eduardo lo notó, pero lo ignoró. Pensó que era algo pasajero, algo sin importancia, pero no lo era. Un día, al regresar temprano a casa, vio algo que lo dejó congelado. En la sala, Valeria estaba hablando, pero no con él, con Marta. Le contaba algo personal. Y Marta la escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar, como lo hacía Laura. Ese momento le dolió más de lo que quería admitir, porque entendió algo incómodo. Sus hijas no solo estaban alejadas de él, estaban encontrando en otra persona lo que él nunca les dio. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Eduardo observó cada detalle. Sofía miraba a Marta con cariño. Valeria confiaba en ella. Y Marta las trataba como si fueran sus propias hijas. No había nada incorrecto. No había malas intenciones. Solo amor. Pero para Eduardo, eso era un problema. Porque ese amor no venía de él. Y en el fondo, eso lo hacía sentir reemplazable. Inútil. Invisible en su propia casa. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que no nacía del odio, sino del miedo. Miedo de perder lo poco que aún tenía. Miedo de enfrentar una verdad que ya empezaba a sospechar. Y así, decidió fingir ese viaje. No para descansar. No para trabajar. Sino para observar. Para descubrir. Para confirmar si realmente había sido reemplazado. Lo que no sabía era que ese plan no solo revelaría la verdad sobre Marta, sino también la verdad más dura de todas. La verdad sobre él mismo. El día que Eduardo Salazar fingió su viaje, la mansión amaneció más silenciosa de lo normal. No porque él hablara mucho, sino porque su ausencia se sentía como un peso invisible en el aire. Se fue con una maleta elegante, un chofer discreto y una mirada seria. «Estaré fuera una semana por negocios», dijo sin emoción. Sus hijas apenas respondieron. «Está bien, papá». Pero ni Valeria lo miró a los ojos. Ni Sofía corrió a despedirlo. Solo Marta lo observó desde la puerta de la cocina, con una expresión que él no supo interpretar. No era miedo. No era culpa. Era tristeza. Pero Eduardo no lo entendió. Porque ya estaba decidido a sospechar. Esa misma noche, Eduardo no viajó lejos. Se quedó en un apartamento privado en la ciudad. Oscuro. Cerrado. Con pantallas encendidas en las paredes. Cámaras instaladas semanas antes, discretamente, sin que nadie lo notara. Observaba su propia casa como si fuera un extraño. Y lo que vio, le empezó a inquietar más de lo que esperaba. En la mansión, el ambiente cambió rápidamente. Pero no se volvió frío. Se volvió vivo. Sofía bajó las escaleras con energía. «Marta, ¿puedo ayudarte a hacer el desayuno?» «Claro, mi amor», respondió ella con una sonrisa. Valeria salió de su habitación más temprano de lo habitual. No llevaba audífonos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía presente. «Hoy tengo un examen», dijo en voz baja.
Marta le sirvió un vaso de leche. Vas a hacerlo bien. Confía en ti. Valeria dudó, pero asintió. Y Eduardo, desde su pantalla, observaba todo sin parpadear. No entendía cómo en solo horas su casa parecía diferente. El primer día pasó sin incidentes. El segundo también. Pero cada minuto que observaba, algo dentro de Eduardo se tensaba más. No había gritos. No había discusiones. No había tristeza visible. Solo calma. Y esa calma le molestaba. Porque no era la calma que él conocía. Era una calma emocional. Una calma con vida. Esa noche, algo ocurrió. Sofía estaba sentada en el sofá, llorando en silencio. Eduardo se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué pasó? Susurró para sí mismo. Marta se sentó a su lado. ¿Quieres contarme? Sofía negó con la cabeza. No puedo. Marta no insistió. Solo la abrazó. Y esperó. Minutos después, Sofía habló. En la escuela, se rieron de mí porque no fui a la excursión. Marta acarició su cabello. Eso no te define. Eres mucho más que un momento difícil. Sofía lloró más fuerte. Pero no de dolor, sino de liberación. Y Eduardo sintió algo extraño. Un nudo en el pecho. Porque su hija estaba llorando. Pero no lo llamaba a él. En otra cámara, Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina. Escribía algo. Por primera vez en semanas. No estaba encerrada. Marta se sentó frente a ella. ¿Qué escribes? Valeria dudó. Un diario. Eso es bueno. Es una forma de sacar lo que tienes dentro. Valeria bajó la mirada. A veces, siento que papá está, pero no está. Silencio. Marta no la interrumpió. Solo escuchó. Antes todo era diferente, cuando mamá vivía. Eduardo apretó los puños desde su apartamento. Por primera vez, no tenía defensa. Solo escucha. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue algo más pequeño. Algo casi invisible. Sofía había dibujado una casa. Una casa con 3 personas. Ella, Valeria y Marta. No había padre. Eduardo se quedó inmóvil frente a la pantalla. ¿Dónde estoy yo? Susurró. La pregunta no salió con enojo. Salió con miedo. Con confusión. Con dolor. Y esa noche, ocurrió algo aún más fuerte. Marta llevó a las niñas a sus habitaciones. Les contó un cuento. Les dio las buenas noches. Las arropó. Y antes de salir, Sofía le dijo: Marta, ¿puedes quedarte un rato más mañana? Marta sonrió. Siempre que me necesites. Y Eduardo sintió como si algo dentro de él se rompiera un poco más. Porque por primera vez entendió algo peligroso. No estaban reemplazándolo con odio. No estaban alejándose por rebeldía. Estaban sobreviviendo. Y alguien más les estaba enseñando cómo. Esa noche, Eduardo apagó las pantallas. Se quedó en silencio total. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su trabajo. Pensó en una sola cosa. ¿Qué he hecho mal? Sin darme cuenta. La tercera noche fue la más difícil para Eduardo Salazar. Ya no miraba las cámaras con curiosidad. Las miraba con miedo. Porque cada imagen que veía, le quitaba una excusa más. Y le dejaba una verdad más clara. Su casa no estaba en caos. Su casa estaba viva. Pero sin él. En la mansión, Marta seguía con su rutina. Pero esa noche, algo era diferente. Sofía no quería dormir. Tengo miedo, susurró la niña desde la escalera. Valeria se acercó, preocupada. ¿Miedo de qué? Sofía bajó la mirada. De que todo vuelva a ser como antes. Silencio. Esa frase golpeó a Eduardo como un disparo. Como antes. ¿Antes de qué? Antes de él. Marta se sentó entre las 2 niñas. Las abrazó a ambas. Escúchenme bien, dijo con voz suave. Nada bueno en la vida se pierde cuando viene del amor. Y aquí,
Hay amor. Valeria la miró con ojos tristes. Pero papá, casi no está. Marta respiró profundo. Y por primera vez, su voz cambió. Se volvió más seria. Más profunda. Su papá no es malo, dijo lentamente. Eduardo se enderezó frente a la pantalla. Pero está perdido, continuó Marta. Silencio absoluto. Y cuando alguien está perdido, no siempre sabe cómo volver. Esa frase lo atravesó. No era un insulto. No era un ataque. Era una verdad que dolía más que cualquier grito. Sofía se quedó dormida en el sofá. Valeria llevó una manta. Marta la ayudó. Y cuando las niñas se quedaron dormidas, Marta se quedó sola en la sala. Por primera vez. Y habló, en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. Pero Eduardo sí la escuchaba. Laura, susurró Marta. Eduardo se congeló. Ese nombre. Su esposa. Lo estoy intentando, continuó Marta. Pero a veces siento que no soy suficiente. Silencio. Marta se sentó en el sofá, mirando una foto familiar en la pared. Me pediste que las cuidara, y lo haré. Pero tú sabías algo que él no sabe todavía. Eduardo se acercó a la pantalla. No parpadeaba. Que el dinero no educa el corazón, dijo Marta con lágrimas contenidas. Y que él, algún día tendrá que enfrentarlo. Eduardo sintió un golpe en el pecho. Laura, su esposa. Marta no era solo una empleada. Era alguien del pasado. Alguien que conocía a Laura profundamente. Pero el verdadero golpe vino después. Marta abrió un cajón pequeño en la cocina. Sacó una carta. Vieja. Guardada con cuidado. Y la leyó en silencio. Luego la volvió a guardar, como si le doliera tocarla. Eduardo, desde su apartamento, amplió la cámara. Quería ver. Quería entender. Pero no podía escuchar todo. Solo veía. Y eso lo desesperaba. Al día siguiente, Marta reunió a las niñas en la mesa. Hoy vamos a hacer algo especial, dijo sonriendo. ¿Qué? Preguntó Sofía emocionada. Vamos a escribir algo para tu papá. Valeria frunció el ceño. ¿Para qué? Marta la miró con calma. Porque a veces, las personas no entienden el amor hasta que lo ven escrito. Eduardo sintió un escalofrío. Eso no sonaba como un juego. Sonaba como una preparación. Esa tarde, las niñas escribieron. Sofía dibujó. Valeria escribió. Marta observaba en silencio. Y cuando terminaron, las cartas quedaron sobre la mesa. Eduardo decidió algo. Iba a ir a casa antes de lo planeado. No podía esperar más. Sentía que algo se estaba formando. Algo grande. Algo que cambiaría todo. Pero justo antes de salir, vio algo en la pantalla que lo dejó helado. Marta estaba sola otra vez. Y esta vez, hablaba con la foto de Laura. Lo estoy cuidando, susurró. Pero él está más roto de lo que pensabas. Pausa. Y cuando regrese, tendrá que decidir si sigue siendo un extraño en su propia casa o un padre de verdad. Eduardo retrocedió un paso. Su corazón latía fuerte, porque entendió algo aterrador. Marta no solo estaba cuidando a sus hijas. Estaba preparando un momento, una confrontación, una verdad final. Y por primera vez, Eduardo tuvo miedo de volver a casa. Eduardo Salazar no durmió esa noche. Se quedó sentado frente a las pantallas apagadas, mirando su propio reflejo en la oscuridad. Por primera vez en su vida, no se sentía un hombre poderoso. Se sentía un extraño. Un hombre que había estado dentro de una casa, pero fuera de una familia. Y ahora, tenía que volver. A la mañana siguiente, regresó antes de lo planeado. No avisó. No llamó. Solo entró. La puerta de la mansión se cerró detrás de él con un sonido pesado, como si también lo estuviera juzgando. El silencio lo recibió otra vez. Pero esta vez, no era el mismo silencio. Había vida dentro. Ruidos suaves. Voces. Pasos.
Eduardo caminó lentamente por el pasillo. Cada paso le pesaba más que el anterior. Y entonces los escuchó. «Mira, Sofía. Te quedó hermoso», dijo Valeria riendo. Una risa. Real. No forzada. No comprada. Eduardo se detuvo. Su pecho se apretó. Entró en la sala. Y todos se quedaron quietos. Sofía estaba en el suelo, con dibujos. Valeria sostenía una hoja. Y Marta estaba en el centro, como si hubiera estado sosteniendo ese mundo en silencio. «Papá», susurró Sofía. Pero no corrió hacia él. Solo lo miró, como si no supiera si debía acercarse o no. El aire se volvió pesado. Eduardo tragó saliva. «Tenemos que hablar», dijo con voz baja. Marta cerró los ojos un segundo. Sabía que ese momento había llegado. Se sentaron. Los cuatro. La mesa parecía más pequeña de lo normal. Eduardo miró a sus hijas. Pero no encontró palabras al principio. Su garganta estaba cerrada por algo más fuerte que el orgullo. Era vergüenza. «Sé que he estado ausente», dijo finalmente. Silencio. Valeria bajó la mirada. Sofía abrazó una hoja de papel. «Pensé que, trabajando más, les estaba dando lo que necesitaban», continuó. Su voz temblaba. «Pero me equivoqué». Marta no dijo nada. Solo lo observaba. No con juicio, sino con paciencia. Como si esperara que por fin, él terminara de caer. «Vi todo», dijo Eduardo de repente. Valeria levantó la mirada. Sofía se quedó quieta. «Todo lo que pasó mientras yo no estaba. Lo vi». Silencio total. Eduardo respiró profundo. «Y me di cuenta de algo». Su voz se quebró. «No soy el padre que ustedes necesitan». Esas palabras pesaron más que cualquier grito. Sofía empezó a llorar en silencio. «No quiero que te vayas», susurró. Eduardo se levantó rápido y se arrodilló frente a ella. «No me voy a ir, nunca más». Valeria, con voz fría pero temblorosa, preguntó. «¿Entonces por qué nunca estuviste antes?» Esa pregunta lo destruyó. Eduardo bajó la cabeza. No tenía respuesta. El silencio se volvió insoportable. Y entonces Marta habló por primera vez. Porque estaba perdido. Todos la miraron. Marta respiró profundo. El dolor lo convirtió en alguien que solo sabía trabajar, no sentir. Eduardo la miró. Y por primera vez no se defendió. Solo escuchó. «Pero eso no lo define para siempre», continuó Marta. «Lo que lo define es lo que haga ahora». Eduardo apretó los puños. «Quiero cambiar», dijo. «Pero no sé cómo». Sofía se levantó lentamente. Y hizo algo inesperado. Lo abrazó. Sin miedo. Sin duda. Solo un abrazo pequeño, pero real. Valeria dudó. Miró a Marta. Luego a su padre. Y lentamente, también se acercó. El abrazo de los tres duró segundos. Pero para Eduardo, fue como recuperar años perdidos. Marta se levantó en silencio. Se dirigió a la cocina. Pero antes de irse, dejó una frase. «El amor no necesita perfección, solo presencia». Eduardo cerró los ojos. Y entendió que había perdido mucho tiempo. Pero no lo había perdido todo. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. La puerta de la casa se abrió otra vez. Un mensajero entregó un sobre. Sin remitente. Marta lo tomó. Lo miró. Y su expresión cambió. Por primera vez, parecía nerviosa. Eduardo lo notó. «¿Qué es eso?», preguntó. Marta no respondió de inmediato. Solo susurró. «La última parte, del pasado». El silencio volvió a caer. Pero esta vez, era diferente. Porque algo nuevo estaba a punto de revelarse. Algo que ni siquiera Eduardo estaba listo para enfrentar. El sobre quedó sobre la mesa como si fuera algo peligroso. Nadie lo tocaba. Ni Eduardo. Ni Marta. Ni siquiera las niñas. El silencio en la sala ya no era el mismo de antes. Ahora era un silencio cargado de miedo,
y de destino. Marta respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente, algo que Eduardo nunca le había visto. Esto, susurró ella. Debía entregarse hace mucho tiempo. Eduardo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Marta bajó la mirada. Y por primera vez, su voz sonó frágil. No soy solo la empleada de esta casa. El corazón de Eduardo se detuvo un segundo. Valeria y Sofía se miraron confundidas. ¿Entonces quién eres?, preguntó Sofía en voz baja. Marta cerró los ojos. Y dijo la verdad. Yo era amiga de tu madre, Laura. Silencio total. Eduardo sintió un golpe en el pecho. Antes de morir, ella me pidió algo, continuó Marta. No solo cuidar la casa, sino cuidar de ustedes. Eduardo apretó los puños. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Marta lo miró por primera vez con firmeza. Porque no estabas listo para escuchar. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, nadie lo rompía. Marta tomó el sobre. Esto lo dejó Laura, para ti. Eduardo lo miró fijamente. Sus manos temblaban cuando lo tomó. Por años, había ignorado su pasado. Pero ahora, no podía escapar. Abrió el sobre. Y empezó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. La letra de Laura. Su voz en papel. Eduardo. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado, y que nuestras hijas están creciendo sin mí. Te conozco. Sé que vas a intentar llenar el vacío con trabajo, con dinero, con control. Pero ellas no necesitan eso. Te necesitan a ti. Eduardo dejó caer la carta por un segundo. Su respiración se volvió irregular. Marta habló suavemente. Ella sabía que te ibas a perder, pero también sabía que podías volver. Eduardo siguió leyendo. Si Marta está contigo, confía en ella. Ella no está aquí para reemplazarme. Está para recordarte quién eres cuando no tienes miedo de amar. Las lágrimas de Eduardo comenzaron a caer sin control. Por primera vez, no intentó detenerlas. Sofía se acercó y tomó su mano. Valeria lo miraba en silencio. Ya no había distancia. Solo verdad. Eduardo levantó la mirada. Perdí años, susurró. Creí que siendo fuerte era suficiente, pero solo fui un extraño en mi propia casa. Marta negó suavemente. No es tarde. Eduardo miró a sus hijas. Esta vez no como un jefe, no como un empresario, sino como un padre roto, intentando reconstruirse. No quiero seguir siendo un recuerdo para ustedes, dijo con voz quebrada. Quiero ser su presente. Sofía lo abrazó primero. Esta vez sin duda. Valeria dudó, pero después se unió. Y Eduardo, por primera vez en años, no sintió vacío. Sintió hogar. Marta se apartó lentamente, con lágrimas discretas. Sabía que su misión estaba cumpliéndose. Semanas pasaron. La casa cambió, pero no por dinero, sino por presencia. Eduardo aprendió a escuchar, a quedarse, a amar sin condiciones. Valeria volvió a sonreír. Sofía volvió a jugar. Y Marta dejó de ser la empleada. Se convirtió en parte de la historia que salvó a esa familia. Una tarde, todos estaban en el jardín, riendo, viviendo, simplemente, juntos. Eduardo miró al cielo y susurró, Laura, lo estoy intentando. Y por primera vez, sintió paz. Rombo azul pequeño final. Pregunta emocional. Si la vida te diera una segunda oportunidad para volver con tu familia, ¿tendrías el valor de dejar atrás todo lo que te hizo perderlos la primera vez?